El título para el sermón de hoy es El hablar del cristiano y va a estar basado en Mateo capítulo 5, los versículos 33 al 37. Hermanos, la credibilidad, si bien es una virtud, es una de ellas que se ha ido perdiendo poco a poco con el pasar del tiempo. Y todo esto debido a la falta de sinceridad y la práctica constante de la mentira en los diferentes contextos en el cual nosotros nos vamos desenvolviendo. Y lo interesante es que esta falta de sinceridad y la práctica de la mentira ha ido creciendo, no se ha ido deteniendo, sino ha ido creciendo en los diferentes contextos de este mundo. Uno puede ver, por ejemplo, la política, las diferentes instituciones. Un elemento que les caracteriza justamente es la falta de sinceridad y la mentira. Uno puede ir más allá, ver instituciones públicas, instituciones privadas y observar que también están envueltos en este problema. A tal punto en algunas instituciones se ha involucrado en todo esto que incluso se les dice a los trabajadores, indirecta o directamente, que hay necesidad de poder mentir en medio del trabajo en el cual ellos se van desenvolviendo. Y si no lo hacen, pues corren el riesgo de perder su trabajo. Lo mismo podemos hablar en otros ámbitos laborales, en el negocio, en el comercio. En Cochabamba hay un famoso dicho para poder alabar a un buen comerciante. Se dice que un buen comerciante incluso puede llegar a vender piedras. Así se lo dice a un buen comerciante alabándole. Y ya tú puedes más o menos interpretar lo que se está diciendo, que es alguien que puede fácilmente convencer con las palabras. Y si seguimos avanzando, podemos llegar a hablar de las diferentes familias. Muchos padres, por ejemplo, han perdido la autoridad sobre sus familias, sobre la falta de sinceridad, por decir algo y no llegar a cumplirlo. Las esposas han dejado de creer en los esposos han dejado de creer en las esposas, los hijos en los padres en los hijos. ¿Por qué? A falta de la sinceridad, a falta de la práctica de la verdad en medio de esas diferentes relaciones. Hermanos, si bien la falta de sinceridad es una práctica común, ¿cómo debe ser el hablar del cristiano? ¿Cómo debe ser el hablar del cristiano? En la mañana de hoy vamos a proceder a responder esta y otras preguntas que tienen que ver con ello y lo vamos a hacer basados en el pasaje que mencionamos. Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. Voy a invitarles a que puedan seguirme con la mirada la lectura que voy a dar. Dice de la siguiente manera. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, venimos ante ti en esta mañana y venimos a pedirte a través de Jesucristo que puedas ayudarnos en la comprensión de este tema especial e importante para nuestras vidas. Pues tú nos has llamado, Señor, a ser hijos tuyos y nos has dado una función particular en medio de este mundo, ser sal y luz. Y todo ello, Señor, con base en tu voluntad revelada y viviendo de la manera que así tú lo has establecido en tu palabra. Y de manera muy particular, Señor, con respecto a la forma de hablar del cristiano. Rogamos que puedas examinar nuestras vidas a la luz de este texto. Puedas, Señor, motivarnos a volver nuevamente a Jesucristo en busca de perdón y comprometernos, Señor, delante de ti
a vivir cada vez más fielmente a tu palabra. Reconociendo, Señor, que esa vida a la cual tú nos llamas solamente puede ser llevado a cabo si Cristo está obrando en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. Bendice a tu pueblo, pero al mismo tiempo, Señor, glorifícate tú a través de esta predicación. Te lo pedimos todo esto y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Recordemos, mis hermanos, que hasta aquí lo que el Señor hizo fue mostrarnos cómo debe ser la justicia del cristiano. Es decir, cómo es que el cristiano debe entender la voluntad de Dios y cómo es que él debe de vivir conforme a dicho entendimiento. ¿Cómo debe de vivir y cómo debe de entender? Vivir y entender, dos elementos importantes. Y vimos de manera muy resumida que el cristiano, la principal preocupación que él debe tener es por su vida interior. Él debe de preocuparse principalmente por su corazón. Recuerda que los fariseos y los escribas se preocupaban por la vida externa, por la apariencia, por qué es lo que dicen los demás, por cómo debo verme yo delante de otros. Pero Cristo dice, no. El cristiano, antes de preocuparse por ello, él debe de preocuparse por su corazón, por cómo es que el Señor lo ve. En ese sentido, Cristo nos ha ido mostrando que el creyente, o qué es lo que el creyente debe entender con respecto al sexto mandamiento. Hemos hablado acerca del sexto mandamiento, que básicamente dice, no matarás. Luego de eso, Él nos habló acerca del séptimo mandamiento, que tiene que ver con aquello que dice, no cometerás adulterio. El domingo pasado, en tercer lugar, hablando de esa vida justa que el cristiano debe de vivir, nos habló con respecto al divorcio. No solamente cómo debemos entender esos mandatos, sino también cómo es que nosotros debemos de vivir a la luz de dicho entendimiento. ¿Qué va a hacer ahora el Señor? Siguiendo esa misma modalidad, en los versículos 33 al 37 de Mateo capítulo 5, el pasaje que hemos dado lectura, Él va a pasar a mostrarnos una cuarta enseñanza. ¿Y con qué tiene que ver esta cuarta enseñanza? Tiene que ver con la práctica de los juramentos de aquel tiempo y la forma de hablar de aquellos que dicen ser sus seguidores. ¿De qué nos va a hablar? De la práctica del juramento y la forma de hablar de aquellos que decimos ser sus seguidores, de aquellos que decimos ser sus discípulos. De ahí, queridos hermanos, el tema que vamos a estar desarrollando en la mañana de hoy es el siguiente. Vamos a ver una comprensión bíblica acerca de los juramentos y la forma de hablar del cristiano. ¿Qué vamos a estudiar? ¿Qué vamos a conocer el día de hoy? Una comprensión bíblica acerca de los juramentos y la forma de hablar del cristiano. Y para ello, lo que el Señor va a hacer en estos versos que hemos citado, Él va a presentar tres cosas. En primer lugar, Él nos va a presentar la enseñanza distorsionada con respecto a los juramentos y la forma de hablar que los escribas y fariseos promocionaban, una forma errada, una forma distorsionada. En segundo lugar, lo que el Señor va a hacer, va a corregir esa enseñanza distorsionada. Nos presenta y corrige. Y en tercer lugar, como último, Él va a presentarnos la enseñanza correcta con respecto a los juramentos y el hablar del cristiano. Entonces, enseñanza distorsionada, corrección de ella y la presentación de la enseñanza correcta. Comencemos a desarrollar cada uno de estos encabezados propuestos. Versículo 33, la presentación de la enseñanza distorsionada hecha por los escribas y fariseos. Dice el versículo 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Noten que una vez más el Señor cita a los maestros antiguos, cuya interpretación, como ya lo dijimos en semanas pasadas, y sus respectivas enseñanzas tenían algo de autoridad en el contexto judío. Pero hermanos, si bien estas enseñanzas de estos maestros antiguos
tenían cierta autoridad y eran populares, no necesariamente eso significaba, como el Señor lo ha ido demostrando y lo va a ir demostrando, no necesariamente significaba que ellos estaban en lo correcto. Hermanos, aquí nosotros podemos mencionar lo siguiente. El hecho que una enseñanza o una práctica sea popular no significa necesariamente que sea correcto. Escúchalo muy bien. El hecho de que una enseñanza sea muy popular, una práctica sea muy popular, no significa necesariamente que dicha enseñanza o dicha práctica esté en lo correcto. Recuerda, los creyentes somos descritos, alguien describió de esta manera a los creyentes, somos como peces de un río que comúnmente estamos yendo en contra de la corriente. El mundo es la corriente y los creyentes nadamos en contra, somos diferentes. El mundo es diferente al cristiano, el cristiano es completamente diferente al mundo. ¿Y de qué está más plagado este mundo? ¿Más de creyentes o más de gente incrédula? Más de gente incrédula. No necesariamente una práctica popular o una enseñanza popular significa que ello está en lo correcto. Eso nos ha ido enseñando el Señor Jesucristo a través de estas tres menciones que Él ha ido dándonos y esta cuarta también que estamos viendo en esta mañana. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de los maestros antiguos que el Señor procede a corregir en estos versos? ¿De qué nos va a hablar ahora? Él nos va a hablar de los juramentos. ¿Y qué es lo que decían o enseñaban los maestros antiguos con respecto a los juramentos? Mira en tu Biblia, versículo 33. Dice, no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. He ahí un breve resumen de la manera en cómo los maestros antiguos, los escribas y los fariseos enseñaban esto que tiene que ver con respecto a los juramentos. Y uno pregunta, ¿y qué es perjurar? Una palabra tal vez para algunos algo nuevo. ¿Qué significa perjurar? Perjurar sencillamente significa hacer un juramento falso o jurar falsamente. Es decir, perjurar, hermanos, es jurar y no cumplir. Haces una juración y no cumples, a eso se lo denomina como perjurar. Ahora, ¿qué de malo hay en dicha enseñanza de estos maestros? ¿Acaso el Antiguo Testamento, recuerda que ellos basaron sus enseñanzas en muchos pasajes del Antiguo Testamento? ¿Acaso el Antiguo Testamento no prohíbe el hecho de jurar falsamente? ¿Acaso el Antiguo Testamento no llama a cumplir los juramentos? ¿Qué es un juramento? Respondamos, hermanos, todas estas preguntas y vamos a ver cómo es que estos escribas y fariseos tergiversaron la enseñanza de las Escrituras. Y comencemos dando una definición bíblica acerca del significado de juramento. ¿Qué es juramento a la luz de la palabra de Dios? Para ello voy a invitarte que vayas a Hebreos capítulo 6, versículo 16. Aquí vamos a encontrar o vamos a extraer de este pasaje la definición que las Escrituras presenta acerca del juramento. Hebreos 6, 16. Dice de la siguiente manera: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Qué es el juramento? Juran, dice, por uno mayor que ellos. Un juramento es una solemne apelación, es un solemne llamado a alguien mayor que aquellos que están jurando. En este caso, para los cristianos, para los del pueblo de Dios, ese agente mayor pues es Dios. Y se apela a este agente mayor como testigo con el propósito de confirmar la verdad de un dicho o con el propósito de confirmar el cumplimiento de una promesa. Cuando alguien está jurando, está diciendo, yo llamo como testigo a Dios de que yo voy a cumplir lo que te estoy diciendo. Yo llamo como testigo a Dios que yo voy a cumplir lo que te estoy diciendo. Eso implica el juramento. Además, hermanos, el término hebreo
que se traduce como juramento, en otros pasajes del Antiguo Testamento también es traducido como maldición. Esto es muy interesante, hermanos. ¿Por qué juramento y maldición? ¿Qué tiene que ver juramento con maldición? Hermanos, cuando uno jura, no solamente invoca a Dios como testigo, sino que aparte de invocar a Dios como testigo, lo invoca como vengador. Lo invoca como vengador en caso de que dicho juramento no sea cumplido. Entonces, cuando uno jura, está diciendo, llamo como testigo a Dios de que yo voy a cumplir mi palabra, pero si no lo cumplo, Dios me haga tal cosa. Eso es un juramento. Ahora tú puedes entender cuando Pedro niega a Jesucristo y niega con juramento. ¿Qué estaba diciendo él? No lo conozco, que Dios me mate si yo estoy mintiendo. Ahora puedes ver la gravedad del pecado del apóstol Pedro. No solamente uno llama como testigo a Dios, sino que también le invoca como vengador, que si yo estoy mintiendo o no voy a cumplir a mi palabra, Dios derrame su maldición, su juicio sobre mi vida. Eso es un juramento a la luz de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, el juramento era una práctica común. Voy a citar simplemente algunos pasajes y voy a comentar brevemente al respecto. Tú puedes revisarlo en casa lo demás. Génesis 24, versículo 1 al 4. ¿Qué vemos ahí? Ahí nosotros vemos que Abraham envía a su criado en busca de una esposa para su hijo. Y le dice, vas a ir a buscar una esposa para mi hijo, pero que no sea cananea, sino que sea de mi parentela. Y yo te perjuro, le dice Abraham, es decir, te pongo bajo juramento de que tú tienes que hacer tal y cual yo te estoy diciendo. En 1 Samuel capítulo 20, versículo 17, también vemos a Jonathan con David. Jonathan es el amigo del rey David, y Jonathan nuevamente le pone a su amigo David bajo juramento. Y le dice, yo sé que Dios te va a levantar al trono, y yo te conjuro, le dice Jonathan a David, que cuando tú llegues a ser rey, hagas que mi familia no desaparezca. Porque recuerda, Jonathan era el hijo de Saúl. Y Saúl, como un hombre sanguinario, el juicio de Dios tenía que caer sobre su casa. Pero Jonathan le dice, ten misericordia de mi familia. Y te pongo bajo juramento, porque ellos eran amigos íntimos. Otro ejemplo, en Génesis capítulo 22, versículo 16 y 17. Aquí nosotros vemos a Dios mismo haciendo juramento. Noten, no solamente vemos en el Antiguo Testamento personajes, sino también vemos a Dios mismo haciendo un juramento. Entonces, el juramento era una práctica común en el Antiguo Testamento. Y siendo así, queridos hermanos, Dios vio la necesidad de regular el juramento en medio de su pueblo. Siendo una práctica común, Dios quiso regular esta práctica en medio de su pueblo. Es por esa razón que cuando nosotros vamos al Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, conocidos también como la ley, nosotros observamos ahí diferentes ordenanzas que Dios establece para los juramentos. Él ordena, era una práctica común que hace Dios, ordena los juramentos. ¿Y cómo es que lo hace? Revisemos algunos pasajes. Levítico 19, versículo 12. Levítico 19, versículo 12. Aquí sí vamos a leer estos pasajes que vamos a citar. ¿Qué vemos haciendo a Dios aquí? Él está ordenando esta práctica de los juramentos. Dice el versículo 12. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Vayamos a otro pasaje, Números capítulo 30. Números capítulo 30, el versículo 2. Dice de la siguiente manera: cuando alguno hiciere voto a Jehová,
o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Deuteronomio capítulo 23, versículo 21. Traten de agarrar la idea de estos pasajes. Casi es similar la idea, pero dicho de otras maneras. Deuteronomio capítulo 23, 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. ¿Qué es lo que vemos nosotros aquí? Nosotros evidentemente vemos en la palabra de Dios, en los versos que hemos leído, que hay una prohibición al falso juramento. Pero ¿con qué propósito es que nosotros vemos el establecimiento de estas prohibiciones? Con el propósito de frenar la tendencia a mentir y frenar los juramentos triviales. Es decir, si bien los juramentos eran una práctica en aquel entonces, muchos ya estaban usando el juramento para mentir. O ya juraban por cualquier cosa, cosas pequeñas que no eran necesariamente jurar, pero lo hacían. ¿Por qué? Por querer aparentar delante de la gente. Además de ello, el propósito por el cual Dios establece esto que hemos ido leyendo, no solamente es para frenar esas tendencias, sino también para promover el hecho de siempre ir hablando con la verdad. ¿Qué quiere Dios con esto que está estableciendo? Que su pueblo se caracterice por hablar siempre con la verdad. Y que si ellos hacen un juramento, ellos lo puedan llegar a cumplir. Dios está tratando de frenar algo, pero al mismo tiempo Él está promoviendo algo. Ese es el propósito detrás de todas estas diferentes menciones que nosotros vemos establecidos en los versículos que hemos leído. Ahora, ¿dónde está el problema, hermanos? ¿Dónde está el problema con los escribas y fariseos, con estos falsos maestros? Lo interesante es que los antiguos maestros y los escribas y fariseos usaban estos mismos versos para promover sus enseñanzas con respecto al juramento. No usaban otros, usaban los versos que nosotros hemos leído. Pero ¿dónde estaba la diferencia? Fue la pregunta que nos hicimos. La diferencia estaba en la interpretación equivocada que ellos daban a estos versos. Y en segundo lugar, en el propósito que ellos le dieron a los juramentos. ¿Dónde estaba el problema? En su interpretación y en el propósito de los juramentos. Hablemos de cada uno de ellos. ¿Cómo es que los fariseos y los escribas interpretaban entonces estos versos? Ellos lo interpretaban con lo que hoy se conoce en la ciencia de la interpretación, con un literalismo extremo. Ellos lo interpretaban con un literalismo extremo. En ese sentido, ellos decían lo siguiente, y aquí quisiera que me pongas mucha atención para poder entender el error de los escribas y fariseos. Ellos enseñaban que uno podía cuidarse de perjurar, uno podía cuidarse de jurar falsamente, siempre y cuando no mencione el nombre de Dios en su voto, promesa o juramento. Es decir, ellos podían quebrantar su palabra. Ellos decían, este pasaje, estos versos nos dan la oportunidad de quebrantar o de faltar a nuestra palabra siempre y cuando no juremos por el nombre de Dios. Así es como ellos llegaron a interpretar este pasaje. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 23, versículo 21, el pasaje que hemos leído, lo último. Mira lo que dice nuevamente. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. ¿Cómo interpretaban ellos, los escribas y los fariseos? Según este texto, ellos decían que un voto podía ser incumplido, una promesa podía ser incumplida y no contado como pecado
siempre y cuando ese voto no se haya hecho ¿a quién? A Dios. ¿Notas? Medio disimulado, pero así. Mientras no le hagas a Dios, tú puedes faltar a lo que tú has prometido. O como dice la hermana, mientras tú cruzas los dedos, tú ya puedes faltar a lo que tú has mencionado. Y con esa forma de interpretar, estos maestros llegaron a diseñar diferentes tipos y grados de juramento. Ya, ¿dónde está el secreto? Decían ellos, no decir el nombre de Dios. Y ya tenemos la oportunidad de poder faltar a muchas de nuestras promesas o palabras que mencionamos. Ahora sí podemos diseñar diferentes tipos y grados de juramento. ¿Y cuáles eran esos diferentes tipos y grados de juramento? Versículo 34 al 36 de Mateo capítulo 5. No voy a leerlo, pero voy a mencionar. Tú puedes seguirme con la mirada. Para evitar jurar por Dios y no pecar por faltar a su juramento, ¿por qué juraban ellos? Por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, incluso por su cabeza. Evitemos jurar por el nombre de Dios. Yo voy a jurar por Jerusalén. Yo voy a jurar por la tierra. Yo juro por mi cabeza. Como no estoy levantando el nombre de Dios, esos juramentos que estoy haciendo, ellos decían, yo puedo faltar a mi palabra. Y así no me hay condenación y no estoy cometiendo ningún pecado delante de Dios. ¿Notas bien disimulado esa forma de interpretar? Y lo llevaron a la práctica aquello. ¿Y con qué propósito era que interpretaban y enseñaban de esta manera? Recuerda, dijimos, ¿dónde estaba lo malo? En su interpretación, pero también en el propósito que ellos tenían para interpretar y enseñar de esa manera. ¿Con qué propósito ellos interpretaban y enseñaban de esa manera? Ellos enseñaban de esa manera para tener la libertad de faltar a su palabra, de mentir y no cumplir algún voto, promesa o juramento que les convenía no llevar a cabo. Disimulada su interpretación, pero ya en la práctica ellos lo aplicaban para mentir, para ir en contra de lo que habían prometido. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Versículo 16. Tú puedes leerlo desde el 16 hasta el 25, hasta el 26. Tú vas a ver diferentes menciones de Jesús, condenaciones basados en el falso juramento que ellos mencionaban. Mira lo que dice Mateo 23, 16. Jesús les dice, hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, ese es deudor. ¿Notas la diferencia? Si uno juraba por el oro del templo, les dice Jesús, revelando el pecado de estos hombres, ustedes dicen que están en la obligación de cumplir su juramento. Y si no lo cumplen, ustedes son deudores. Pero si solamente juran por el templo, tiene aparentemente menos peso y no están en la obligación de cumplir. Y claro, ¿cómo concluye toda esta porción? Cristo les dice, ustedes son unos hipócritas. Hipócritas. Miren lo que han hecho con los juramentos. Para los escribas y fariseos, cumplir los juramentos hechos en el nombre del Señor, para ellos eso era obligatorio. Mientras que cumplir los juramentos hechos por cualquier otra cosa que no sea el Señor, eso era opcional. Puedo, como no puedo, cumplirlo. Sea uno o lo otro, yo no voy a cometer pecado y no voy a estar mal delante de Dios. Estos tipos de juramento, donde no se involucraba el nombre del Señor, entonces fueron diseñados para practicar la mentira y para que ellos no sean obstaculizados con la norma absoluta de la verdad divina de Dios.
¿Y a qué fue que llegaron ellos? En lugar de clamar a Dios para que les ayude a vivir según lo establecido en su palabra. Porque, hermanos, un mandamiento, ¿a qué nos debe de llevar? A buscar cada vez más la ayuda del Señor. Porque nosotros, cuando nos examinamos a la palabra de Dios, vemos que nos es difícil. Vemos que nos es imposible vivir de la manera que la Biblia nos los pide. ¿Qué necesitamos? Acudir en ayuda al Señor. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Pero ¿qué habían hecho los escribas y los fariseos? En vez de ver de esa manera, ellos redujeron lo establecido por Dios y lo adaptaron a sus propios intereses. Decían, nosotros cumplimos. Nosotros podemos cumplir. He ahí, hermanos, la enseñanza con respecto a los juramentos, no solamente promovida, sino también practicada por los escribas y los fariseos. Notas una distorsión total. No parecía tanto así, pero cuando uno revisa los diferentes pasajes que el Señor mismo los va mencionando, uno puede encontrar cómo es que habían tergiversado esta enseñanza. ¿Qué hace el Señor en segundo lugar? Versículo 34 al 36. Él pasa a corregir esta enseñanza distorsionada. Corrección de la enseñanza distorsionada. Y noten que una vez más el Señor comienza su intervención con estas palabras. Pero yo os digo. Pero yo os digo. Es la cuarta vez que Él empieza su enseñanza con estas palabras. Y con ello lo que Cristo está diciendo, que Él tiene mucha mayor autoridad que la de los maestros antiguos. Y lo que Él ahora va a decir, lo que Él ahora va a corregir, hermanos, anula la enseñanza de estos escribas y fariseos. ¿Y qué es lo que dice el Señor a continuación? Versículo 34. No juréis en ninguna manera. No juréis en ninguna manera. Paro ahí, hermanos, porque quiero comentar lo siguiente. En el contexto cristiano, basado en esta frase, no juréis en ninguna manera, muchos cristianos, muchas iglesias cristianas han concluido en que los cristianos hemos sido llamados por el Señor a no jurar. Los cristianos, basados en esta frase que hemos leído, dicen, estamos prohibidos por el Señor a jurar. No debemos jurar en ninguna circunstancia. Es más, yo recuerdo de niño, yo tenía una frase, los cristianos no juramos, los cristianos prometemos. Así se me había inculcado a mí. Y cuando en el colegio estaba ahí en la escuela, nos hacían jurar, no, yo no juro, yo prometo. No entendía, pero así se me había enseñado. En muchas iglesias se enseña basado en este texto que el Señor básicamente lo que está haciendo es prohibir el juramento. Sin embargo, cuando tú observas esa frase en su debido contexto, y cuando me refiero contexto, me refiero a lo que dice antes y lo que dice después, tú vas a encontrar, querido hermano, que en sí Jesucristo no está prohibiendo todo tipo de juramento. Lo que Él está prohibiendo son esos diferentes tipos y grados de juramentos que los antiguos maestros se habían inventado con el único propósito de tener la libertad para mentir o faltar a su palabra. Con esa frase que está prohibiendo lo que los fariseos se habían inventado. No juréis en ninguna manera. ¿Qué no debo de jurar en ninguna manera? Esos tipos de juramentos que los escribas y los fariseos les van enseñando. ¿Y cuál es el argumento del Señor para prohibir esos diferentes tipos y grados de juramento? Lo que el Señor dice en concreto, hermanos, es que no hay grados de juramento, como ellos lo enseñaban. No hay diferentes tipos de juramento. ¿Y esto por qué? Porque cualquier tipo de juramento o jurar por cualquier cosa, en última instancia nos va a decir el Señor, es jurar por Dios. Cuando tú juras por cualquier cosa, lo que tú estás haciendo, está diciendo el Señor, ahí en los versículos 34 al 36, tú estás jurando sí o sí por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es tanto el creador como el Señor de toda la creación. Por cualquier cosa que jures,
está Dios involucrado ahí. Porque Él es la fuente de existencia de este mundo. Versículo 34, mira lo que dice. No juréis en ninguna manera. Y empieza a decir, ni por el cielo. ¿Por qué? Porque es el trono de Dios. Versículo 35, no juréis en ninguna manera, ni por la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra es el estrado de sus pies. Versículo 35 mismo, no juréis en ninguna manera, ni por Jerusalén, el cielo, la tierra, Jerusalén. ¿Por qué no por Jerusalén? Porque es la ciudad del gran rey. Versículo 36, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. ¿De dónde saca todos estos argumentos el Señor? El cielo es el trono de Dios, la tierra es el estrado de sus pies, Jerusalén es la ciudad de Dios. ¿De dónde saca todo ello? El Señor saca de la misma palabra de Dios. Por ejemplo, Isaías 66:1. Isaías 66:1. Cristo aquí no se está inventando. Él está sacando estas verdades y estos argumentos de la misma palabra de Dios. Dice Isaías 66, versículo 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Salmos 48, versículo 1 y 2. Salmos 48, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios. Y ahí se está refiriendo a Jerusalén, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. Y monte de Sión era una forma para referirse a Jerusalén. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. Son de esos versos que Cristo está diciendo: cuando tú juras por el cielo, tú estás jurando por Dios. ¿Por qué? Porque el cielo es el trono de Dios. Cuando tú juras por la tierra, estás jurando por Dios. ¿Por qué? Porque según Isaías capítulo 66, versículo 1, la tierra es el estrado de los pies de Dios. Si tú juras por Jerusalén, según Salmos 48, Jerusalén es la ciudad de Dios. Pero si tú juras por tu cabeza, y jurar por la cabeza, hermanos, en aquel entonces equivalía a jurar por la vida misma. Como ahora se dice, ¿verdad? Te juro por mi vida, te juro por mi vida. Pero la vida, ¿a quién le pertenece? La vida le pertenece a Dios. Siendo el cielo, siendo la tierra, siendo Jerusalén, siendo la vida o cualquier otra cosa de pertenencia de Dios, queridos hermanos, la conclusión a la cual Jesucristo llega es lo siguiente: jurar por cualquier cosa, en última instancia, equivale a ¿qué? A jurar por Dios. A jurar por Dios. Por eso es ilógico diseñar diferentes tipos de juramentos, dar diferentes grados de juramentos y querer faltar a la palabra usando esos otros seres, esas otras personas o esas otras cosas aparte de Dios, porque todo pertenece a Dios. Siendo que todo juramento entonces invoca a Dios, cuando el Señor dice no juréis en ninguna manera, Él está prohibiendo todo tipo y grado de juramento que había sido inventado y usado como excusa para promover la mentira. Por último, el Señor pasa a presentar su enseñanza de forma positiva. Versículo 37. La presentación de la enseñanza correcta del Señor. Versículo 37. Y es muy sencilla lo que el Señor va a decirnos a continuación. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. En esta última frase
el Señor no se limita solamente al juramento. Nota, si ha empezado bien a hablar del juramento, no se queda ahí, sino que Él va mucho más allá. Y Él va a hablar acerca del hablar cotidiano de los creyentes, de sus seguidores. Lo que Cristo está diciendo simplemente es, hermanos, no solamente los juramentos de los cristianos deben ser totalmente sinceros y confiables, sino también su forma de hablar. Su forma diaria de hablar del cristiano debe ser sincera y con verdad. El cada día debe ser del cristiano sí, sí, no y no. Santiago capítulo 5, versículo 12. Aquí encontramos un pasaje paralelo donde Santiago, un discípulo del Señor, el hermano del Señor, también él presenta esta misma enseñanza, pero de la siguiente manera. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, mira, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Seguía habiendo esa práctica, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Cómo debe ser el hablar del cristiano? Dos palabras: sinceridad y veracidad. ¿Cómo debe ser el hablar del cristiano? Con sinceridad y con veracidad. Y esto debe ser así debido, hermanos, a que lo contrario a ello, es decir, la falta de sinceridad y la mentira, dice el Señor, tiene procedencia ¿a qué? ¿De dónde procede? Cuando uno no habla sí, sí, no, no. ¿De dónde procede según el versículo 37? Procede del mal. Tiene como procedencia el mal. Y es interesante, hermanos, que la palabra que se traduce mal ahí en el versículo 37, en el griego, y traducido del griego de forma literal al castellano, debería ser maligno, no mal, sino maligno. La falta de sinceridad y la mentira tiene como fuente de procedencia, al maligno. Tiene como origen al mismo diablo. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. ¿Y cómo es que tiene como fuente al mismo diablo? Juan capítulo 8, 44. Mira lo que dice el Señor en Juan capítulo 8, 44. ¿Por qué debemos hablar con sinceridad y veracidad? Porque cuando no lo hacemos, estamos siendo influenciados por el maligno. ¿Y por qué por el maligno? Juan 8:44. El Señor Jesucristo, hablando a los escribas y fariseos, les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿De dónde procede la mentira? La falta de sinceridad. Cristo dice: del mismo diablo. ¿Por qué? Porque él es el padre de la mentira. Y claro, cuando tú revisas el contexto bíblico, tú vas a encontrar que la falta de sinceridad y la mentira fue la primera estrategia que Satanás usó para provocar la caída de Adán y Eva, allá en Génesis capítulo 3. Están ellos ahí en el huerto, Satanás se aparece en forma de serpiente y les dice, ¿verdad?, ¿con qué Dios os ha dicho? Mentira. Él empieza el ataque a Adán y Eva con una mentira. No solamente eso, sino que también en Hechos capítulo 5, versículo 3, ve ahí con tu Biblia. Hechos capítulo 5, versículo 3. Vemos que la falta de sinceridad
y la mentira en una persona muestra que ésta está siendo influenciada, está siendo dominada, está siendo empujada por el mismo diablo. Hechos capítulo 5, versículo 3, nos encontramos aquí con la historia de Ananías y Zafira. ¿Qué es lo que le dice Pedro a Ananías? Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? ¿Notas, hermano, por qué él miente? Satanás estaba obrando en la vida de Ananías. Y según este mismo texto que acabamos de leer, la falta de sinceridad y la mentira muestra que uno está cometiendo más que un pecado. Está cometiendo otros pecados más. Ananías no solamente estaba mintiendo, él estaba mintiendo, ¿por qué? Porque él estaba sustrayendo, porque él estaba robando. La mentira y la falta de sinceridad está acompañada con otros pecados. Por todo ello, el hablar del cristiano debe ser sincero y veraz. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del maligno procede. He ahí la enseñanza del Señor. A modo de conclusión, permítanme dar algunas palabras de aplicación. Hermanos, sin duda alguna que cuando examinamos nuestro hablar, este texto lo que quiere es que cada uno de nosotros examinemos nuestro hablar a la luz de estas dos características, sinceridad y veracidad. ¿Cómo quedas tú delante de ello? ¿Cómo quedo yo delante de ello? Si tú eres consciente contigo mismo y consciente para conmigo, quedamos convictos de pecado. Cada uno de los que estamos presentes en esta mañana. ¿Cuántas veces hemos prometido algo a Dios y no ha pasado ni siquiera una hora y hemos vuelto a tropezar? Y hemos vuelto a caer. Señor, desde mañana te prometo que voy a empezar ahora a leer mi Biblia. Eso nos dura horas, un día, 2 días, 3 días. Desde mañana ahora me comprometo a hacer mi devocional, Señor. Desde mañana voy a cambiar. ¿Cuántas veces? Pero no he levantado el nombre del Señor. Hemos aprendido hoy que no hay necesidad. No hay necesidad de levantar el nombre de Dios para que nosotros seamos convictos de esto. ¿Cuántas veces hemos prometido los que somos casados a nuestras esposas y no hemos cumplido? O viceversa, ¿verdad? Las esposas a nuestros esposos y no hemos cumplido. Los padres a nuestros hijos. ¿Cuántas promesas les hemos dado? Y muchas veces, por lo que son hijos y menores a nosotros, incluso nos olvidamos de las promesas que les hemos hecho. O los hijos a los padres. ¿Cuántas veces los hijos han prometido a sus papás, a sus mamás, y no han cumplido? ¿Te das cuenta? Somos dignos de condenación. Este texto que hemos ido viendo nos muestra que cada uno de nosotros somos dignos de condenación. Pero hermanos, si somos hijos de Dios, si somos realmente cristianos, demos gracias a Dios, porque todos y cada uno de esos pecados que parecían insignificantes, promesas no cumplidas, palabras no llevadas a cabo, mentiras, por muy pequeñas que sean, todas ellas han sido llevados por Cristo en la cruz del Calvario. Cada falta de sinceridad, cada mentira consciente o inconsciente
ha sido juzgado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si bien no somos juzgados, no es gracias a nosotros, es gracias solamente al Señor. Y si tú has entendido eso, tú debes de vivir agradecido cada día al Señor y confiando cada día más en el Señor. El juicio no te ha caído hoy. ¿Sabes por qué? Porque cayó sobre Cristo hace 2000 años atrás. Cuán insinceros somos en nuestro hablar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de practicar. Pero Dios no nos juzga si somos creyentes, porque Él ya juzgó a Jesucristo allá en la cruz del Calvario. En segundo lugar, siendo que el hablar del cristiano debe ser sincero y veraz. Hermanos, en la gracia del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo, procuremos vivir de dicha forma en los diferentes ámbitos donde nos desenvolvemos. Tú hoy has aprendido sinceridad y veracidad en los diferentes ámbitos donde nos desenvolvemos. Queridos hermanos, el Evangelio no simplemente se preocupa por la doctrina. El Evangelio no simplemente trata de doctrina. Es importante la doctrina, hermanos, es importantísimo. Pero no es el todo. El Evangelio, y más aún, se preocupa por los detalles más pequeños de nuestro diario vivir. El Evangelio, si bien nos enseña doctrina para que nosotros pongamos en práctica cada día en nuestras vidas. ¿De qué sirve a alguien conocer y conocer y conocer y conocer y no poner por práctica? Y saben, muchos tendemos, y me incluyo yo dentro de esto, muchos tendemos a empaparnos de doctrina y de doctrina, pero descuidamos nuestra vida práctica. Quiera Dios examinar nuestras vidas, que cada cosa que vamos aprendiendo en la gracia del Señor, vayamos poniéndolo por obra en nuestras vidas. Es difícil. Y ni siquiera es difícil ni fácil. Ayer a unos hermanos les decía, ¿es fácil o difícil la vida cristiana? La vida cristiana es imposible. Y por eso es que necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. ¿Saben, hermanos? Si bien el Evangelio es el único medio de salvación, eso nosotros lo conocemos a la luz de la palabra y lo proclamamos como iglesia, la única forma diseñada por Dios para salvar a las personas es la predicación del Evangelio. Eso es cierto. Pero si bien eso es así, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestro testimonio es usado poderosamente por Dios para dar testimonio de dicho Evangelio. Dios no se preocupa solamente por la doctrina, Él se preocupa también por nuestras vidas. Él se preocupa también por nuestras vidas. Tercero, el hecho de que nuestro hablar sea sincero y veraz, entonces, pastor, significa que cuando yo digo algo, sí o sí lo debo de cumplir. Y si no lo cumplo, falto a mi palabra y peco delante de Dios. No necesariamente, hermano. No necesariamente. Va a haber veces que providencialmente las circunstancias no van a permitir que podamos cumplir a nuestra palabra. Va a haber veces que por temas de familia, temas de salud, vamos a tener que ir en contra de nuestra palabra. Si hemos prometido algo, vamos a tener que ir en contra de ello. Circunstancialmente y de manera providencial, Dios va a ir ordenando aquello. No es que tú estás, es que lo he prometido, me dijo una hermana en una ocasión, pastor, no sé qué voy a hacer, lo he prometido y tengo que ir.
Y luego de prometerle me he dado cuenta que donde estoy yendo no es saludable para mi vida. Hermana, no vayas. Pero lo he prometido, no vayas. Si no es saludable para tu vida espiritual, tú puedes quebrantar esa promesa que has hecho. Pero ¿qué va a decir este familiar? Soy cristiano, me va a acusar. ¿Y qué? Tu vida espiritual está en juego. Podemos faltar. Esto no nos está amasando, hermanos. La Biblia no nos amasa como una camisa de fuerza mayor a ir incluso en contra de nuestra propia conciencia. Cuando vemos que hemos prometido algo o hemos dado nuestra palabra, pero las circunstancias nos muestran que debemos dar un paso atrás, podemos hacerlo. Podemos hacerlo en el temor y en la gracia del Señor. En cuarto lugar, si bien los escribas y fariseos diseñaron diferentes tipos y grados de juramento, y esto con el propósito de faltar a sus palabras o promesas, hermanos, nosotros no estamos ajenos a dicho espíritu. Si bien el día de hoy no hemos creado alguna fórmula, en la práctica hay cosas que hacemos, como hace un instante mencionábamos, hay cosas que hacemos para faltar disimuladamente a nuestra palabra. No sé si aquí hay el dicho, toco madera. ¿Te das cuenta? Es que he tocado madera. No se ha dado cuenta. Yo cuando estaba hablando estaba tocando la madera. Hermanos, no son fórmulas, pero son prácticas que lo hemos adoptado para muchas veces querer faltar a nuestra palabra. Si bien algunas son muy ligeras, hay algunas que son graves. Pero ¿cómo debe ser el hablar del cristiano? Sinceridad y veracidad. Quinto, el hecho de que el hablar del cristiano sea sí, sí, no, no, hermanos, no significa que nosotros vamos a desligarnos de nuestra responsabilidad para con la sociedad. Uno va a juicio como testigo. ¿Y qué es lo que comúnmente te hacen en este mundo cuando vas como testigo? Te hacen jurar. No, yo no juro. Yo soy cristiano. Y mi palabra yo he aprendido el domingo, el pastor me ha enseñado que debe ser sí, sí, no, no. No, hermano. No, hermano. Vivimos en un mundo, en una sociedad donde no pecamos al hacer eso. O al quedar en algún contrato con alguien. No, 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 no. Yo soy cristiano y mi palabra. Hermanos, somos responsables ante esta sociedad y delante de Dios. Si bien tenemos la palabra y debe ser sí, sí, no, no, también la sociedad mismo, el mundo donde nos desenvolvemos, también nos enseña que hay cosas legales que debemos de llevarlo a cabo. Y debe ser así. Debe ser así. Como cristianos estamos también a mostrar testimonio en ese mismo ámbito. Sexto y por último. Y para ello quiero ir a Hebreos capítulo 6, versículo 17. Como bien dijimos, hermanos, la vida cristiana, realmente así como lo estamos viendo durante todas estas semanas, es bien complicada. Y muchas veces se vuelve tediosa y pesada. ¿Por qué? Porque luchamos con diferentes afanes día a día. Y cuando esos afanes se vuelven tan pesados, como que uno dice, Señor, de una vez llévame a tu presencia. ¿Por qué, Señor, tú no me has salvado y me has llevado directamente a tu presencia? Ya se me ha vuelto pesada esta vida. Luchar con el pecado día a día. Ser afligido con las aflicciones de este mundo día a día. De nuevo el pecado me ha tumbado. Y me está costando levantarme. Señor, ¿hasta cuándo voy a luchar? Y uno quiere y ora al Señor y le dice, si es cristiano, uno ha orado esto. Llévame de una vez más, Señor. Y una vez quiero llegar donde tú estás, porque entiendo que esto se va a acabar. En esos tiempos, hermanos, es importante recordar este pasaje de Hebreos capítulo 6.
Mira lo que dice el versículo 17 y 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, ¿qué es lo que hizo? Interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué está diciendo el texto? Si bien esta vida es bien pesada, y los hebreos estaban siendo perseguidos a muerte por su cristianismo, estaban sufriendo. Y una de las oraciones de ellos era: Señor, llévanos de una vez. ¿Sabes qué les dice el autor de Hebreos? Hay un fortísimo consuelo para ustedes. Y este fortísimo consuelo es lo siguiente: Dios ha jurado guardarlos. Y recuerda qué significa juramento: llamar como testigo a Dios y como vengador si uno no cumple su promesa. ¿Qué ha hecho Dios? El versículo creo 14 o 15 dice: como no hay un ser más superior que Dios, Dios ¿por quién ha jurado? Por sí mismo. O sea, Dios ha jurado guardarnos hasta el final, y si Él no cumple esa su promesa, ¿qué tiene que pasar con Dios? ¿Qué tiene que pasar con Dios? Él tiene que morir. Así. Pero como Dios no va a morir, Él va a cumplir su promesa. Eso significa que nuestras vidas, a pesar de las diferentes situaciones por las cuales pasamos a diario, hermanos, a pesar de las diferentes aflicciones por las cuales nos enfrentamos, nuestras vidas, si somos cristianos, están seguras en las manos de Dios, porque Dios ha jurado y Dios lo va a cumplir. Y nada, absolutamente nada, nos va a separar de las manos de Dios. Y en eso podemos hallar consuelo, fortaleza, que en medio de cualquier aflicción, querido hermano, mi vida y tu vida, si somos cristianos, están seguras en las manos de Dios. Él ha jurado y Él lo va a cumplir. Dios bendiga su palabra. Y recuerden, hermanos, sinceridad y veracidad. Que Dios nos ayude en esta gran labor y en esta gran tarea, para la gloria de su nombre y la edificación de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque somos examinados a la luz de ella. Vemos la maldad que todavía hay en nuestros corazones. Vemos todavía cuánto faltamos, Señor, a tu palabra. Pero al mismo tiempo vemos, Señor, que todas esas faltas han sido pagadas por Cristo. Y lo que viene para nuestras vidas es simplemente gracia. Qué bendito mensaje, Señor, que fortalece, consuela nuestros espíritus. Padres, reconocemos que vivir conforme a lo que tú nos enseñas en tu palabra, en la vida diaria, en el negocio, en el trabajo, en el hogar, en la relación con las diferentes personas, Señor, es difícil, es imposible para nosotros. Pero tú nos fortaleces, Señor, al proveernos de tu Hijo y ayudarnos a vivir conforme a tu santa y soberana voluntad. Y no solamente de esa manera, Señor, sino al mostrarnos este gran consuelo. Dios jurando
proteger a su pueblo. Qué gran mensaje, Señor. Qué gran mensaje. Así nosotros podemos estar completamente seguros, Señor. Y no porque Dios es capaz de mentir, sino porque nosotros muchas veces somos incrédulos. Por eso es que Dios cura por nosotros, Señor, y en favor de nosotros. Gracias una vez más por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder poner por obra, por práctica, y todo eso a través del Espíritu Santo. Te lo pedimos todo esto y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.